Una mujer llegó al hospital comiendo barro. Lo hacía con calma, como quien mastiga una promesa. Su cuerpo entero temblaba, mas sus ojos estaban tranquilos. No hablaba, no lloraba, no pedía ayuda, solo masticaba. Cuando los médicos por fin lograron limpiarla, encontraron algo más. Dentro de su estómago había fragmentos de dientes que no eran suyos. Nadie sabe cómo llegó hasta allí, ni por qué. Pero desde esa noche, la gente del pueblo dejó de caminar cerca de la casa quemada en la curva de la colina. Esta historia no fue inventada por un escritor. No salió de un libro, ni de una mente con exceso de imaginación. Fue contada con los labios partidos, con la voz baja, como quien teme que al repetir lo vivido, algo vuelva a despertar. Lo que vas a escuchar a continuación no son cuentos para entretener, son confesiones, fragmentos de dolor y oscuridad que llegaron hasta nosotros con cicatrices visibles, y otras que solo se sienten con los ojos cerrados. Son relatos que ocurrieron en pueblos reales, con personas reales, en circunstancias que muchos prefieren ignorar. Porque hay algo que aprendimos después de tantas noches escuchando relatos. El terror no siempre grita, a veces solo respira muy cerca, esperando que alguien abra la puerta equivocada. Cada una de estas 3 historias arranca como cualquier otra. Una mujer que ama, un hijo que quiere ayudar, un trabajador que solo hace su ronda nocturna, pero nada permanece común por mucho tiempo. Antes de continuar, te invito a ser parte de esta comunidad de los que aún creen que algunas puertas no deben ser abiertas. Suscríbete al canal, porque aquí publicamos cada semana nuevos relatos que no podrás olvidar. Y déjame un comentario con el país y ciudad desde donde estás viendo este video. Me gusta saber quién me escucha, incluso en la oscuridad. Respira hondo, no te distraigas, porque lo que viene ahora podría pasarle a cualquiera. Relato 1. Nunca me preguntes por qué me fui, porque tendría que contarte cómo lo enterré. Me llamo Lorena, y esta historia no es una advertencia, es una confesión. Porque cuando una mujer se queda callada por demasiado tiempo, las palabras se pudren por dentro, y lo podrido siempre busca salir. Lo que hice no fue justo, tampoco fue cruel, fue necesario. Y antes de que me juzgues, escucha cada palabra, porque hubo un tiempo en que yo también pensaba que el amor lo curaba todo. Hasta que conocí a Mauro y entendí que hay hombres que no se curan, se entierran. Lo conocí en un enero caluroso, en una fiesta de fin de cosecha. Mauro no era el tipo que uno imagina en esas historias de terror. Tenía la sonrisa fácil, la barba bien cuidada y una voz que sabía convencer. Vendía herramientas agrícolas y decía que su negocio lo obligaba a viajar mucho. A mí, que trabajaba en la panadería de mi tía, me pareció un hombre de mundo. Nos vimos varias veces en secreto hasta que me propuso irme con él. Me prometió un rancho propio, sin suegras ni vecinos. Un lugar para empezar de cero. El rancho quedaba a 14 kilómetros del pueblo, al final de un camino de tierra roja, cercado por eucaliptos altos que hacían sombra todo el día. Era una casa humilde, de madera vieja, con un galpón al fondo y una estufa a leña en el centro de la cocina. No había señal de teléfono, no había vecinos, no había más mundo que ese. Y en ese principio me sentí afortunada. Por fin tenía mi espacio. Planté tomates, crié 2 gallinas y decoré la entrada con piedras pintadas. Mauro salía temprano y volvía al anochecer, siempre con tierra en las botas. Pero con el tiempo, algo en su mirada cambió. No era lo que decía, era lo que no decía. Volvía con la ropa limpia, sin señales de trabajo. Dejaba el celular en modo avión e inventaba excusas para no ir al pueblo. Y cuando yo preguntaba algo, él se ponía tenso, como si cada pregunta fuera una falta de respeto. Empezó a controlar lo que yo cocinaba, cuánto dormía, incluso cómo me vestía. Es para cuidarte,
decía con voz mansa, pero su forma de cuidar dolía. Me hacía sentir una niña atrapada, vigilada. Y yo empecé a callar. Una tarde encontré una caja de zapatos escondida detrás de una tabla floja del galpón. Había cartas dentro, cartas de otra mujer, con fecha del año anterior, firmadas con corazones, con frases como «no tardes en volver» o «todavía guardo tu olor en la almohada». Cuando lo enfrenté, Mauro me quitó la caja de las manos, la arrojó al fuego sin leer ni una sola carta y me dijo que era pasado, que no reviviera cosas muertas. Esa noche me desperté con él, mirándome fijo, desde la silla al lado de la cama. No dijo nada, solo me observaba. Los días siguientes fueron de hielo. Él no me tocaba, no me hablaba, solo me seguía con los ojos. Cuando cocinaba, cuando barría, cuando colgaba la ropa. Una noche me agarró del brazo con fuerza y me preguntó si estaba pensando en irme. Su voz era baja, pero el temblor en sus dedos decía otra cosa. Dije que no, que solo me sentía sola. Él se rió. «Sola estás mejor», murmuró. Después de eso, empezó a esconder las llaves de la camioneta. Cortó el cable del teléfono viejo. Cerró con candado la despensa. «Para que no tengas tentaciones», explicó. Una madrugada lo escuché hablar solo en el patio. Me asomé por la ventana y lo vi cavando un hoyo detrás del galpón. Lo hacía con furia, como si el suelo le debiera algo. Luego tiró dentro una bolsa negra, grande, con algo que hizo un sonido seco al caer. Volvió a cubrir todo y entró en la casa como si nada. Yo me hice la dormida. Al día siguiente, pregunté si soñé que cavaba. «Los sueños a veces saben demasiado», respondió sin mirarme. Desde ese día, algo se instaló en mi pecho. No era miedo, era decisión. Recordé entonces a mi abuela Efigenia. Ella decía que cada mujer herida trae consigo el poder de callar o el de maldecir. Me enseñó de niña cómo se usaban ciertas hierbas, que plantas no debían tocarse si no era luna menguante. Me acordé de un frasco con restos secos que aún guardaba en mi bolso, una mezcla que ella me dio años atrás para casos extremos. Aquella noche me levanté mientras Mauro dormía, caminé descalza hasta el galpón y desenterré la bolsa. Adentro no había un animal muerto. Era una muñeca de trapo con agujas en los ojos. El rostro de la muñeca estaba bordado con hilo rojo. Tenía mi nombre escrito en la espalda con marcador permanente. La ropa era igual a una que yo había perdido meses antes. La tierra que cubría la muñeca olía a azufre y a carne. Enterré todo de nuevo, pero esta vez lo hice yo. Luego entré a la casa, herví agua en la estufa y preparé una infusión con las hojas secas de mi abuela. La dejé enfriar. A la mañana siguiente le ofrecí té en vez de café. «Un cambio de rutina», dije. Mauro lo tomó todo, sin preguntar. No esperé milagros, solo observé. Al principio, nada cambió. Pero al cabo de unos días, Mauro comenzó a sudar frío por las noches. Se levantaba agitado, decía que había voces en el patio, que la tierra se movía sola. Me culpó de haber traído algo a la casa. Yo negué todo. Le preparé sopa caliente, lavé sus sábanas mojadas por el miedo y cada noche repetía el mismo ritual. 2 gotas del té de mi abuela, una oración en voz baja, un susurro que decía: «Que la tierra te trague con el mismo silencio con el que mentiste». Y esperaba. Al tercer día, Mauro dejó de salir al campo. Decía que el motor de la camioneta estaba fallando, pero yo lo había escuchado arrancar sin problema en la madrugada. Él permanecía en casa todo el día, caminando en círculos por el patio, como si buscara algo que se le había perdido bajo la tierra. Su cuerpo estaba más delgado, el rostro pálido, y cada noche el sudor lo empapaba como si luchara con demonios en sueños. «Hay algo enterrado aquí», repetía, «algo que me respira en la nuca».
Yo solo asentía y seguía con mis tés. Fue entonces cuando noté los ojos. Mauro ya no me miraba como antes. Su mirada había cambiado. Era más lenta, más desconfiada. Como si yo fuera otra persona, alguien que había usurpado el cuerpo de la mujer con la que se había ido a vivir. Comenzó a hablarme con frases cortas, murmuradas, y a veces se detenía a medio camino, como si se olvidara de lo que iba a decir. Una vez lo sorprendí hablando con su reflejo en el vidrio del horno apagado. No era un murmullo cualquiera. Era un monólogo entre dos personas. Y solo una era él. Los días se volvieron más grises. Incluso el cielo parecía cooperar. El sol dejó de salir y las tardes se cubrían de una neblina espesa que venía del bosque y se arrastraba por el suelo como un manto. Mauro dejó de comer. Lo que antes era su plato favorito ahora le daba náuseas. Vomitaba en el galpón, en el jardín, sobre su propia camisa. Una noche lo encontré hincado frente a la estufa murmurando una letanía extraña con la muñeca en las manos. La había desenterrado. Ella no quiere que me vaya, dijo con voz ronca. Ella me quiere adentro. Lo llevé a la cama, como si cuidara a un niño febril. Le puse paños fríos en la frente y él me tomó de la mano con una fuerza que no era humana. No me dejes con ella, susurró. Pero cuando le pregunté quién era ella, su rostro se endureció. No preguntes. Tú no sabes lo que vive en esta casa. Tú solo trajiste la llave. Esa frase se quedó flotando en el cuarto por horas. Esa noche soñé con el galpón ardiendo, con Mauro deshaciéndose como cera y una voz de mujer susurrando en mi oído. Ya casi es tiempo. Desperté sudando, con la garganta reseca. El reloj marcaba las 3:17 de la madrugada. La puerta del cuarto estaba abierta. Mauro no estaba en la cama. Lo encontré afuera, en cuclillas, junto al pozo del fondo, con los pies descalzos sobre la tierra fría. Se había cubierto el cuerpo con lodo. Tenía barro en los brazos, en la cara, en el pecho. Estoy cerrando la boca de la tierra, dijo sin levantar la vista. Ella no quiere más huesos, quiere la lengua. Intenté acercarme, pero retrocedió gruñendo. Esa fue la primera vez que me tuvo miedo, y no fue la última. A la mañana siguiente comencé a escribir una carta. No tenía destinatario, era más bien un testimonio. Necesitaba registrar lo que estaba viendo antes de que mi mente empezara a borrarlo todo por piedad. En la carta describí cada detalle: las muñecas, los tés, los ojos de Mauro, la voz que a veces hablaba desde dentro de la estufa. La escondí en una bolsa plástica y la enterré bajo una de las piedras pintadas en la entrada. Por si algún día no vuelvo a ser yo, anoté al final. Era una manera de dejarme señales para el futuro, o para otros. El deterioro fue brutal. Mauro comenzó a hablar con palabras que no entendía, a veces en sueños, a veces despierto. Sus frases eran fragmentos, a veces nombres, a veces fechas. Un día, mientras le ponía una manta, dijo: «Ya me mató una vez, ahora solo quiere que recuerde». Me quedé helada. «¿Quién te mató, Mauro?». Él me miró con esos ojos vacíos, como si me viera desde otro tiempo. «No es una persona, es lo que vive en el piso». Esa noche no pude dormir. Puse sal en las ventanas, quemé hojas secas y por primera vez recé por mí. El cuarto comenzó a oler a tierra mojada, incluso cuando no llovía. El colchón se sentía húmedo por dentro. Mauro dejó de dormir allí y comenzó a acostarse en el galpón, sobre una lona, rodeado de velas. Decía que así la podía vigilar. «No la dejes entrar al horno», me repetía. «No le abras la puerta, aunque huela a pan». El horno. Yo ya no lo usaba, pero a veces, al pasar cerca, sentía calor. Un calor sin fuego. Un calor que venía de adentro, como si alguien respirara desde el fondo. Tapé la rejilla con trapos. Aún así, seguía latiendo. Intenté irme una vez.
Salí caminando a pie por la carretera, con una mochila ligera. Caminé por más de una hora, pero al volver la vista atrás, vi la casa, exactamente igual, a mi espalda. No entendí cómo, ni por qué, pero la tierra no me había dejado salir, y cuando crucé la puerta, Mauro estaba allí, de pie en la cocina, con barro seco en las uñas y una sonrisa en los labios. ¿Viste? Ella también te quiere aquí. Esa noche no hablé. Solo herví agua y preparé el té. Una dosis triple. Porque yo también tenía un plan. Lo serví con calma. Mauro lo bebió sin sospecha. Luego se recostó en la silla grande, la de madera torcida, y cerró los ojos. Su respiración se hizo lenta, muy lenta. Tomé la muñeca, ahora sin agujas, y la coloqué sobre su pecho. Murmuré el nombre de mi abuela y de todas las mujeres que callaron antes que yo. Encendí una vela de sebo y me senté a esperar. Mauro comenzó a temblar. Su cuerpo se arqueó. De su boca salió un gemido grave y algo más, un susurro, que no era su voz. La casa entera contuvo la respiración. Mauro se retorcía en la silla como si el cuerpo le quemara por dentro. El líquido del té había surtido efecto, pero no como yo esperaba. No gritaba, no suplicaba, solo murmuraba palabras en un idioma que no era suyo. De pronto, la vela se apagó, y al instante, el horno se encendió. Solo, sin leña, sin chispa. La puerta se abrió con un chirrido seco y una bocanada de humo blanco se deslizó por el piso como un animal buscando su presa. Mauro, aún con los ojos cerrados, dijo una última frase. Ya me vio. Y se quedó quieto. Corrí hacia él, lo sacudí, lo grité. Pero su cuerpo ya no estaba presente. Tenía los ojos abiertos, pero vacíos. Respiraba, pero como un cascarón. Lo toqué y su piel estaba fría, húmeda. Entonces lo comprendí. Mauro no se había ido. Había sido guardado. La casa lo había tomado, pero no del todo. Lo había dejado aquí, para que yo lo viera, para que yo recordara. Me senté frente al horno, aún encendido, y lo miré por dentro. No había fuego, solo una brasa sin llama que parecía latir, como un corazón. Y dentro, por un momento vi mi propio rostro. Esa noche dormí en el piso, abrazada a la muñeca. El horno se apagó solo. El amanecer llegó con neblina. Mauro seguía en la silla, inmóvil, pero con una ligera sonrisa en los labios. No intenté moverlo, no intenté huir. La casa me había aceptado, o quizás yo había aceptado mi parte en ella. Pasé los días limpiando, ordenando, cocinando, no por él, por mí. Era como si cada rincón respondiera mejor. El agua del pozo era más clara. Las gallinas ponían más huevos, el pan horneado no se quemaba y el horno ya no respiraba, dormía, saciado. Un domingo llegó un forastero. Dijo que Mauro le debía dinero por una venta de motores. Me pidió verlo. Le dije que Mauro no hablaba desde hacía semanas. El hombre insistió, lo dejé entrar. Caminó hasta la cocina, vio el cuerpo en la silla y se acercó. Me preguntó si estaba vivo. Respondí que a veces. El forastero se inclinó para tocarlo, y entonces el horno se encendió. Solo. La puerta se abrió. Un rugido bajo, casi inaudible, se expandió por la casa. El visitante retrocedió, pálido. Me miró. ¿Qué es eso?, murmuró. Yo sonreí. Es lo que queda, de lo que enterramos. El hombre salió corriendo. No volvió más. Mauro seguía allí, más delgado, más gris, pero sus ojos a veces parpadeaban, como si soñara. A veces hablaba, frases sin sentido. Ella camina con los pies hacia atrás. El barro canta. No abras la segunda puerta. Yo escuchaba todo, como quien escucha llover en la madrugada. Le cambiaba la ropa, le daba agua con cucharita. Y cada noche recitaba el mismo verso que mi abuela me enseñó. La tierra que traga no escupe. Solo duerme hasta que alguien vuelva a mentirle.
y luego apagaba la vela y cerraba los ojos. Un día encontré algo extraño en el fondo del galpón. Una caja metálica con fotos. Mauro aparecía en muchas, pero en todas había mujeres diferentes a su lado. Una en cada pueblo, una en cada año. Una de ellas era la de las cartas que quemó. Otra se parecía mucho a mí, tanto que dudé. ¿Era yo o era alguien antes? Alguien que no logró salir. Detrás de una de las fotos, un nombre escrito a mano. Celia, 2006. No se fue. La tierra la tiene. Sentí un escalofrío. Entonces supe, Mauro no era la víctima. Nunca lo fue. Era el ciclo. A la semana siguiente decidí cavar detrás del galpón, en el mismo sitio donde vi aquella noche la bolsa negra. Esta vez cavé profundo, con cuidado. Mis manos temblaban, pero no se detenían. Y allí estaba. No la muñeca, no restos humanos. Era una segunda puerta, de hierro oxidado, incrustada en la tierra, con símbolos tallados alrededor. No intenté abrirla, no quise saber. La sellé de nuevo, capa por capa, y sobre ella sembré lirios. Flores blancas que crecieron rápido, como si la tierra agradeciera el silencio. Y entonces entendí, algunas respuestas no son para ser encontradas, son para ser respetadas. Los meses pasaron, nadie preguntó por Mauro. Al pueblo dije que se fue, que me dejó la casa. A nadie le pareció raro. Él siempre fue de ir y venir. Yo comencé a hornear pan para vender. Los clientes venían hasta aquí y se sentaban en la mesa del patio. Nadie entraba. Nadie preguntaba. Una señora una vez comentó que la casa olía a albahaca y a leña, que se sentía paz. Sonreí. La casa había cambiado. O quizás era yo quien se había convertido en parte de ella. No era posesión, era fusión. Ya no había Mauro, solo memoria. Una madrugada lo encontré de pie, frente al horno, la silla vacía. Sus ojos estaban abiertos, pero no me miraban, como si viera algo que estaba detrás de mí. «Ya vienen», murmuró. «Ya saben que no funcionó». Me acerqué despacio. Él temblaba. Tenía barro entre los dedos. Detrás de él, la muñeca, ahora rota. Su voz era la de un niño asustado. «No era para mí, era para ti». Entonces, la puerta del horno se abrió. Sin fuego. Solo un susurro. «Entra». Mauro cayó al suelo. El horno respiró. Y yo supe que aún no había terminado. Hoy la casa está más callada. Mauro ya no se mueve. El horno no se enciende. Pero cada tanto, una de las piedras pintadas en la entrada se agrieta. Y cuando eso pasa, dejo una taza de té en la mesa, en silencio. A veces amanezco y la taza está vacía. Otras veces hay tierra en su lugar. Ya no tengo miedo, solo memoria. Y una certeza. No fui la primera, ni seré la última. Porque cuando la tierra elige a una mujer para hablar por ella, ya no se calla jamás. Y lo enterrado nunca deja de escuchar. Relato 2. Fue mi hija quien escuchó primero la voz dentro del intercomunicador. Yo no crecí creyendo en espíritus. Y si alguna vez oí hablar de casas embrujadas, siempre pensé que eran excusas para vender menos. Pero cuando tu hija de 8 años comienza a despertarse todas las noches a la misma hora, con los ojos vidriosos y una sola frase en los labios: «No me dejes sola con ella», uno empieza a escuchar con otros oídos. Esto ocurrió en 2021, cuando nos mudamos a una casa de 2 pisos, en un barrio nuevo. La zona era tranquila, moderna, con una cosa que parecía un lujo, hasta que se volvió un problema. Intercomunicadores en cada cuarto. Mi esposo Andrés lo instaló todo. Le gustaba tener el control de las cosas. «Es para que podamos hablar entre cuartos sin gritar», decía. Conectó los aparatos con paciencia. Uno en nuestro dormitorio, otro en el de la niña, otro en la cocina y uno más en el taller del fondo. Al principio era útil.
Llamarla a cenar sin subir escaleras, escuchar si lloraba en la noche, pero después de un tiempo, los sonidos comenzaron. Nada que uno no pudiera explicar. Pequeños ruidos, estática, un clic. Interferencias, decía Andrés. Es normal en estas cosas, hasta que dejó de sonar normal. Todo empezó una madrugada. Eran las 3:11 cuando escuché el primer llamado. Un clic, seguido por un mamá arrastrado como si la voz viniera desde muy lejos, distorsionada por una mala conexión. Me senté en la cama. Respondí, pero no hubo respuesta. Corrí al cuarto de mi hija. Ella dormía, el intercomunicador encendido con la luz roja parpadeando. Volví a mi habitación confundida. Le conté a Andrés al día siguiente. Se rió. Habrá sido algún cruce de señal con otro equipo de la zona. Pero nadie más en el barrio tenía el mismo modelo. Y la voz no era humana. Comenzó a repetirse cada noche, siempre a la misma hora. A veces una palabra, a veces una respiración, otras veces una risa baja. Y no venía del equipo del cuarto de mi hija. Venía del que estaba en la cocina. Andrés intentó desconectarlo. Lo desarmó pieza por pieza, lo dejó apagado. Esa noche, la voz vino del intercomunicador del taller. Fue ahí cuando él también se asustó. No puede ser. Están apagados, sin corriente, es imposible que suene nada. Pero sonó. Y lo peor es que ya no respondía cuando hablábamos, solo escuchaba, y a veces imitaba nuestra voz. Mi hija empezó a cambiar. Se levantaba a mitad de la noche, caminaba por la casa sin despertarse. La encontraba en el pasillo, murmurando con los ojos cerrados. Una noche le escuché repetir la frase. Yo no la llamé, ella vino sola. Comenzó a dibujar mujeres sin rostro, de cabello largo, que aparecían en todos sus cuadernos. Cuando le pregunté quién era, respondió con una voz hueca. Es la que vive detrás del sonido. Andrés decidió desconectar todo el sistema. Cortó los cables, selló las paredes, retiró los equipos. Pero uno quedó, uno que no habíamos instalado nosotros. Estaba en el entretecho. Lo encontramos por casualidad cuando buscábamos de dónde salía un zumbido constante. Era antiguo, de otro modelo. Ni siquiera tenía marca. Solo 2 cables viejos que bajaban por dentro de la pared. Nadie nos había dicho que estaba allí, ni el arquitecto ni el agente inmobiliario. Lo retiramos con guantes, lo llevamos al fondo. Andrés lo puso en el taller para revisarlo después. Esa noche volvió a sonar, aunque no tenía corriente, aunque estaba desconectado, aunque estaba tapado con una manta dentro de una caja. Sonó, y la voz dijo algo que me heló la sangre. No es ella la que escucha, eres tú. Después de eso, el ambiente en la casa cambió. No era solo miedo, era como si el aire estuviera más espeso, el silencio pesaba. Los relojes se detenían por minutos. Las luces parpadeaban cada vez que el sol caía. Nuestra hija dejó de comer. Le costaba hablar. Solo repetía como un eco. Ella está en la pared. No la oyes. Pero ella siempre oye. Una noche, mientras la bañaba, noté que tenía marcas en los oídos. Como si algo hubiera sido susurrado muy cerca. Demasiado cerca. Andrés comenzó a dormir en el taller. Para investigar, decía. Pero yo sabía que quería escapar. Una madrugada desperté con un ruido seco. Bajé las escaleras, todo estaba oscuro. Al llegar a la cocina, vi la silueta de mi hija frente al muro donde antes estaba el intercomunicador. Tenía la mano apoyada allí. Me acerqué con cuidado. Le hablé, no respondió. Pero supe que no estaba sola. Me detuve en seco cuando oí la misma voz salir de su boca. Una voz aguda, antigua, que no pertenecía a nadie vivo. Ella quiere una puerta, solo eso. Una puerta para entrar. Tomé a mi hija en brazos y corrí al cuarto, pero mientras huíamos, algo susurró mi nombre. Andrés decidió irse unos días.
Dijo que necesitaba distancia, que estaba perdiendo la razón, pero no se fue con maletas, se fue con herramientas. Voy a la casa vieja, la de mis abuelos, allí no hay interferencias, dijo. Me quedé sola con mi hija y con los susurros. Durante su ausencia, las voces se volvieron más claras. Ya no era estática, eran frases completas, preguntas. A veces, incluso respuestas. Una noche encendí el horno de microondas y en el reflejo de su puerta vi algo de pie detrás de mí. Me giré. No había nadie, pero la cocina olía a humedad y a voz. Entonces comprendí. No era el aparato, era el canal, como si algo, alguna presencia, necesitara el eco de los espacios, la electricidad del aire, las ondas invisibles. El intercomunicador fue solo el primer canal. Luego vino el ruido del refrigerador, el zumbido de la televisión apagada, los clics del interruptor de luz. Todo era sonido. Todo podía ser puerta. Comencé a sellar cosas con cinta negra. Tapé ventilaciones. Apagué aparatos. Pero aún así la escuchaba. Y lo peor, empezó a llamarme por mi nombre de infancia, uno que solo mi madre conocía. Y mi madre llevaba años muerta. Después de semanas durmiendo con la luz encendida, comencé a percibir otra cosa. No era solo miedo, era una certeza incómoda de que no estaba sola, incluso cuando mi hija dormía profundamente. Caminaba por la casa en silencio, escuchando crujidos que no coincidían con las estructuras. Había un ritmo, como si alguien más caminara detrás de mí, pero desfasado por un segundo. Lo probé. Di pasos suaves y me detuve en seco. Y entonces lo oí. Otro paso. Detrás. La madera hundiéndose por sí sola. No podía ser el viento, no podía ser la casa, porque la casa estaba callada, pero viva. Empecé a registrar los sonidos. Bajé una aplicación para grabar frecuencias activada solo por ruido. Dejé el teléfono sobre la mesa de noche y me fui a dormir. A las 3:11 se activó. Al día siguiente revisé el audio. No escuché voz, sino una respiración densa, húmeda, que se aceleraba cuando alguien se movía. Como si la casa jadeara. En otro fragmento se escuchaba una risa muy tenue. Al fondo, algo metálico arrastrándose, y al final de la grabación, justo antes de que terminara, un susurro que decía: «No cierres los oídos, porque yo tengo los tuyos». Andrés regresó a los pocos días. Parecía más cansado, más delgado. Me abrazó fuerte, pero no dijo mucho. Solo comentó que la casa de sus abuelos también había cambiado, que allá los relojes se detenían sin razón, que el teléfono fijo sonaba aunque nadie lo hubiera conectado. Me enseñó una caja vieja llena de radios, walkie-talkies y auriculares antiguos. «Quiero entender qué buscan», dijo. Pero yo no quería entender nada. Quería escapar. Sin embargo, no teníamos a dónde ir. La familia de ambos vivía lejos y nadie creería lo que estábamos viviendo, porque ni siquiera nosotros sabíamos cómo explicarlo. Una noche, mientras Andrés desmontaba un viejo parlante en el taller, escuchamos un grito. Corrimos al cuarto de nuestra hija. Estaba temblando, empapada en sudor. Apretaba los puños contra los oídos. Ella me habló desde el cajón, repetía, desde el cajón de los lápices. Lo revisamos. Dentro había una grabadora pequeña que Andrés había olvidado guardar, sin baterías. Pero al presionar play, sonó nuestra voz, discutiendo, palabras exactas que habíamos dicho en la cocina, días antes. La casa no solo escuchaba, grababa, y ahora jugaba con nuestras propias voces. Las devolvía en momentos de pánico, como un eco con intención. Empezamos a encontrar pequeños altavoces escondidos, uno detrás del sofá, otro en el closet de la niña, uno más dentro de una lámpara que nunca encendíamos, todos conectados por cables antiguos, camuflados entre los zócalos. Alguien los había instalado allí antes. ¿Pero cuándo?
¿Por qué? Al intentar rastrear al anterior dueño, descubrimos que la propiedad estaba a nombre de una empresa extinta. No había historial de habitantes, ninguna foto, ningún dato. Era como si nadie hubiera vivido aquí antes de nosotros y al mismo tiempo como si siempre hubiera estado ocupada. La tensión empezó a afectar nuestra relación. Andrés se encerraba por horas con auriculares, grabadoras y cuadernos llenos de notas. Decía que necesitaba encontrar el patrón. Yo, en cambio, pasaba el día desinfectando, sellando, quitando cables, hablando con mi hija como si pudiera protegerla con palabras suaves. Pero nada cambiaba, porque cada noche a la misma hora el eco regresaba. Ya no solo desde los aparatos, también desde las paredes, desde los desagües, desde la estructura misma de la casa. Era como si estuviera llena de pequeños oídos, esperando. Una madrugada, algo me despertó con violencia. No fue un sonido, fue la ausencia total de él. La casa estaba en un silencio tan perfecto que dolía. Caminé hasta el cuarto de mi hija. No estaba. Corrí por cada habitación. Nada. Entonces la vi, sentada en el centro del comedor, con los ojos vendados, frente a ella uno de los parlantes antiguos. La voz que salía era la mía, pero no era yo. Era una versión distorsionada que repetía: te dejo con ella, ahora es tu turno, te dejo con ella. Rompí el aparato con mis manos, pero el eco seguía, desde otro lugar. Andrés dijo que debíamos irnos. Esa misma noche, empacamos lo esencial. Tomamos a nuestra hija y salimos sin mirar atrás. Pero al llegar al auto, no encendía. Revisamos el motor. Todo parecía normal. Entonces el estéreo del auto se encendió solo. Y una voz surgió desde los parlantes: no puedes huir del aire. Dejamos el coche. Caminamos varias calles con nuestra hija en brazos, en plena madrugada. Nos refugiamos en la casa de un colega de Andrés, sin explicar demasiado, pero incluso allí, la televisión se encendía sola a las 3:11, aunque no tenía temporizador, aunque no estaba enchufada. Empezamos a entender que la casa ya no era un lugar, era una frecuencia. Algo que se había filtrado a través de las ondas, como una señal enferma, y ahora nos seguía, nos rastreaba. La voz no necesitaba paredes, solo dispositivos. Donde hubiera un micrófono, un altavoz, un eco, ella podía entrar. Empezamos a vivir como fugitivos tecnológicos, sin celulares, sin electrodomésticos. Apagábamos todo. Comunicábamos solo con papel, pero incluso así, escuchábamos algo al dormir, algo que no necesitaba tecnología, solo memoria, porque a veces la oíamos dentro de nuestros propios pensamientos, como un parásito sonoro. Una noche, Andrés se levantó de golpe, tenía los ojos llorosos, dijo que había soñado con su madre, fallecida hace años, que ella le hablaba desde una vieja radio, pidiéndole ayuda. Dice que está atrapada, que la señal también la atrapó a ella. Me mostró un dibujo, un símbolo extraño que nunca había visto. Lo había hecho dormido. Y entonces supe que esto no era solo nuestro, que la voz había atrapado a otros y los usaba como repetidores, como canales, como bocas vacías. Y mi miedo ya no era lo que escuchábamos, sino lo que podríamos repetir. Nos mudamos de nuevo, esta vez a un pueblo sin señal, sin electricidad estable, sin torres de comunicación cercanas, una casa antigua de adobe con techos bajos y ventanas pequeñas. Sentimos que allí podríamos reiniciar. Empezamos a vivir con lo mínimo: velas, agua del pozo, comida básica. Nuestra hija dormía tranquila, o eso pensábamos, hasta que una noche la oímos balbucear. No palabras, sintonías, como si imitara un dial girando entre estaciones. Ah, Scar 97,
Silencio. Skrrr. Y luego se rió, no con su voz, con la mía. Esa madrugada me acerqué con la linterna. La niña dormía profundamente, pero en su pecho alguien había dibujado, con ceniza, el mismo símbolo que Andrés había soñado. No nos atrevimos a borrarlo. No sabíamos qué pasaría. Decidimos cavar una fosa en el patio y enterrar todo lo que habíamos traído de la otra casa. Grabadoras, parlantes, radios, incluso las hojas con notas. Pero mientras echábamos la tierra encima, empezamos a oír un zumbido en nuestros oídos, como un pitido agudo, persistente. Y entonces entendimos, no estaba en los aparatos, estaba en nosotros. Andrés intentó contactarse con un exprofesor, experto en acústica paranormal. Le enviamos un dibujo del símbolo y una descripción de todo lo vivido. Dijo que nunca había oído algo así, pero semanas después nos llamó con la voz quebrada. Dijo que también lo escuchaba, que había comenzado con su despertador, luego su laptop, luego su gato. El animal empezó a imitar voces humanas, a las 3:11 todas las noches, y lo último que dijo fue, si alguna vez dejas de oírlo, es porque ya entró. No volvimos a saber de él. Nuestra hija dejó de hablar, no por miedo, por algo más profundo, como si su voz ya no le perteneciera. Señalaba objetos, escribía pequeñas frases, pero evitaba emitir sonido. Una noche, mientras la acurrucaba, me susurró muy bajito al oído. Ella dice que si hablo tú desapareces. Pregunté quién era ella. Mi hija señaló la pared. Nada había allí, pero cuando apagué la linterna, vi 2 marcas, como orejas quemadas en la superficie, y en medio una grieta delgada, con forma de boca. Decidimos abandonar todo, irnos a un lugar sin nombre, donde no nos encontraran. Pero antes, Andrés propuso grabar un último mensaje para advertir a otros. Usamos una grabadora vieja, a baterías, sin conexión. Mientras hablaba, la voz de fondo lo interrumpió. No venía del ambiente, venía desde dentro del aparato, como si ya estuviera allí antes de grabar. Decía, gracias por prestarme tus palabras. Ahora ya no me necesitas. Andrés dejó de hablar. Miró al vacío y no volvió a decir ni una sola palabra más durante días. Yo escribí lo que pude. Dejé un sobre en la casa con el mensaje, no traigas nada que hable, ni siquiera tú. Salimos al amanecer, cruzando montañas, durmiendo en cuevas, evitando todo lo que hiciera eco. Nuestra hija empezó a dibujar compulsivamente símbolos, antenas, bocas sin rostro. Y una figura nueva, un cuerpo formado por ondas, sin huesos, solo frecuencia, solo eco, solo espera. En un pueblo perdido, una anciana nos ofreció refugio. Dijo que conocía esa presencia, que hacía décadas su marido también la escuchaba en la radio de la milicia, y que una noche la frecuencia le pidió que disparara, y lo hizo. Desde entonces, su voz nunca volvió a ser la misma. La mujer nos mostró su garganta, una cicatriz vieja, como quemada por dentro. Ella no te posee, dijo, te sustituye. Instalados allí, sin dispositivos, con paredes gruesas y suelo de tierra, parecía que todo había cesado. Durante semanas, solo silencio. Nuestra hija volvió a reír. Andrés recuperó parte de su lucidez, pero una noche volvió la hora maldita. 3:11, y esta vez no fue un sonido, fue una vibración, en nuestros dientes, en nuestros huesos, en el corazón. La casa entera tembló, como si alguien respirara a través de sus paredes, y un susurro se sintió desde el suelo. Gracias por construirme un cuerpo. Desde entonces no escuchamos más grabaciones, porque ya no hay aparatos, ya no hace falta. La frecuencia aprendió a vivir en la carne, a vibrar con la sangre. Cuando dormimos, soñamos con antenas enterradas en nuestros cráneos. Cuando nos miramos, nuestras bocas se mueven antes de pensar. Y a veces, al hablar,
Decimos cosas que nunca pensamos, palabras de alguien más, que suenan con nuestra voz, pero no salen de nosotros. Hoy escribo esto en papel, lejos de cualquier conexión, pero sé que no importa, porque si lo estás leyendo, ya lo escuchaste. Y si lo escuchaste, ella ya te oyó. Ella siempre escucha. Ella está en tu eco. Y en la próxima vez que digas tu nombre en voz alta, verás que no suena igual. Relato 3. La carretera que te regresa a un año que no existe. Siempre me gustó manejar de noche. Hay algo hipnótico en la carretera cuando todos duermen. El rugido del motor, las luces lejanas de los postes y esa sensación de que el mundo entero se detuvo solo para que tú lo atravieses. Pero esa noche, en la Ruta 60, algo era distinto. El GPS dejó de marcar. El celular perdió señal. Y aunque conocía bien esa zona, los árboles parecían más altos, más cerrados, como si se hubieran movido para no dejarme salir. Había pasado por ahí decenas de veces. Entre San Luis y Huincul, siempre era la misma recta larga con una gasolinera solitaria a mitad de camino. Pero esa noche no vi la estación. En su lugar, un desvío que nunca había notado, una curva leve hacia un camino de ripio, sin iluminación. Algo en mí dijo que no debía girar, pero el asfalto adelante desapareció, como si la carretera supiera que tenía que tomar ese desvío o no avanzar más. Conduje despacio, faros iluminando polvo y ramas secas. El reloj del tablero parpadeó a las 02:07. Después se apagó. Miré el celular. Sin batería, aunque tenía 80% minutos antes. El silencio era total. Ni grillos, ni viento, nada. Y en ese silencio escuché algo. No venía del auto, venía de mí mismo. Como un susurro en la garganta que no era mío. Una voz vieja, diciendo mi nombre, pero con una entonación equivocada. Como si alguien más lo estuviera practicando. Quise dar vuelta, pero al mirar por el retrovisor no había camino atrás. Solo árboles, bosque donde antes había campo abierto, y al frente una curva más cerrada, como si el sendero me tragara. Tomé aire, pisé el freno, pero el coche no se detuvo. Seguía avanzando, solo. El volante se endureció, el motor no rugía, solo un zumbido sordo como de una turbina muy lejana. Y en el horizonte, luces, pero no de faros. Luces estáticas como de feria abandonada. Pasé bajo un arco de madera con letras rotas. Bienvenidos a... Lo demás era ilegible. El suelo cambió, de ripio a tierra húmeda. Los faros iluminaron casas bajas, puertas de metal, carteles oxidados. Un pueblo fantasma, pero había algo peor que su abandono. Era su decoración. Globos ya desinflados, banderines colgando, música de feria sonando a muy bajo volumen, distorsionada. Como si alguien hubiera intentado celebrar algo y no hubiera podido terminar. Estacioné. El auto finalmente se detuvo por sí solo. Al bajar, el olor me golpeó, algo entre dulce podrido y óxido. Caminé hacia un puesto de boletos. Dentro, una mujer dormida en un banco. Al acercarme noté que no respiraba. No estaba muerta, pero tampoco viva. Su pecho subía y bajaba como si alguien más lo inflara desde dentro, como una marioneta. Y entonces su cabeza giró sin abrir los ojos y me dijo con mi voz: «Llegaste tarde. La última vuelta fue hace años». Corrí de vuelta al auto. La puerta estaba cerrada, el motor encendido solo. En la radio, una grabación de mi madre, aunque ella había muerto hacía 4 años. «Te dije que no tomes atajos, cariño, pero nunca escuchas». Las luces se apagaron. El aire se volvió espeso, como si la noche entera respirara encima de mí. Y entonces vi algo moverse entre las casas. Siluetas largas, como personas, pero deformadas por el tiempo. Ropas viejas, cuerpos alargados, caminaban en círculo, siempre en círculo.
Me escondí detrás de un puesto de algodón de azúcar. Uno de los seres se detuvo a centímetros. No tenía rostro, solo una especie de máscara de reloj con manecillas rotas girando hacia atrás y una etiqueta en el cuello, agosto de 1998. Otro ser, más pequeño, pasó corriendo. Llevaba mi mismo corte de cabello que tuve en la primaria y un cuaderno igual al que usaba, con mi nombre en la portada, pero tachado con sangre. Una voz habló por los altavoces oxidados del parque. Todos los que toman la curva regresan, pero no regresan al mismo año. Y entendí que ese lugar no era un pueblo, era una estación del tiempo. Un desvío para los que se pierden demasiado dentro de sí mismos, para los que viajan de noche buscando olvidar. Y lo peor es que algunos no quieren irse, algunos quieren que te quedes, para tomar tu lugar. Corrí hacia donde recordaba haber entrado, pero en lugar del arco había un portón con cadenas. Sobre él un cartel nuevo, salidas solo autorizadas por el tiempo, y abajo una nota manuscrita. Próxima revisión, julio de 1997. Escuché mi nombre, ahora con voz infantil. Volteé. Un niño igual a mí me extendía la mano y me sonrió con todos los dientes rotos. Cerré los ojos y conté hasta 3. Intenté convencerme de que era una alucinación, que estaba dormido al volante soñando, pero el frío en mis manos era real. El olor a feria podrida no se iba, y lo peor era el sonido. Un altavoz antiguo comenzó a emitir una canción infantil. Esa canción, la misma que escuché en mi cumpleaños número 9, solo que ahora sonaba distorsionada, más lenta y con una voz que respiraba entre estrofas como si costara cantar. Di la vuelta y caminé por el sendero de tierra. Pasé por frente a una casa idéntica a la de mi infancia, solo que más angosta. Las ventanas tenían dibujos míos, colgados con cinta. En uno de ellos estaba yo, dibujado sin rostro. Dentro de la casa se movía una silueta. Reconocí la postura. Era mi padre, pero él había muerto en 2006. Sin pensarlo, empujé la puerta. Estaba abierta, pero al entrar, la casa cambió. No era la de mi infancia. Era una mezcla imposible de todos los hogares en los que viví, superpuestos como capas de un mismo recuerdo. Los muebles flotaban ligeramente. Las luces parpadeaban al ritmo de mi respiración. Y en el sofá, sentados, estaban yo mismo, a los 5, 15 y 30 años. Conversaban entre ellos, pero no usaban palabras. Usaban suspiros. Cada uno parecía cargar algo que el otro había olvidado. El de 15 años me miró directo. Su rostro era idéntico al que tuve, pero con los ojos completamente negros. «No te reconocimos al llegar», murmuró. «Te fuiste antes de tiempo. Volviste antes de estar listo». El de 5 años lloraba en silencio, abrazando un peluche que ya no tengo. El de 30 sostenía una caja. «Aquí guardamos lo que decidiste no recordar». Y me la tendió, pero mis manos no podían tocarla. Atravesaban la caja como si fuera humo sólido. Salí corriendo por el pasillo. Las paredes comenzaron a cerrarse como si la casa respirara. Al fondo, una puerta roja. La abrí y caí, literalmente. Caí al suelo de la feria nuevamente. Frente a mí, el carrusel giraba sin música. En cada caballo, una figura sentada, todas idénticas. A mi madre. Una de ellas me vio y gritó mi nombre con voz rota. «No lo dejes ir otra vez». Las demás repitieron la frase al unísono, como un eco desesperado. Detrás del carrusel, una figura me observaba. Era alta. Vestía como los presentadores de feria antiguos, con sombrero y bastón. Pero su rostro era solo una esfera de reloj sin agujas. Me habló con voz doble, como 2 personas hablando al mismo tiempo. ¿Creías que el tiempo solo era una línea? Aquí es un lugar. Aquí se viene a dejar lo que pesa, o a recoger lo que no deberías haber soltado. Extendió la mano. Ven, has viajado tanto, mereces un premio. Quise retroceder, pero mis pies no respondían.
Un niño se acercó, sosteniendo una linterna rota. Yo te soñé cuando tenía fiebre. Eras tú, pero grande. Y ahora estás aquí. Lo miré bien. Era yo. Mi yo de 7 años. Tenía cicatrices que yo nunca tuve. Y faltaban 3 dedos en su mano derecha. No debiste volver, porque yo aún no me fui, dijo, y se desvaneció como humo. El presentador de feria chasqueó los dedos. Todo se detuvo. La música, el viento, incluso mis pensamientos. ¿Te acuerdas cuándo dejaste de creer en ti? ¿Sabes el día exacto? Porque nosotros sí. Y con otro chasquido, aparecí en una sala de hospital. Yo, en una cama, intubado, coma inducido, médicos alrededor. Una versión de mí que nunca salió de un accidente en 2002. Quise gritar, no podía. En una esquina, mi madre oraba. Mi hermana leía un libro. Y yo, el de ahora, estaba invisible. Solo observando. Sentí algo desatarse dentro. Tal vez todo esto no era real, o peor, tal vez sí lo era, y yo era solo un recuerdo de alguien que nunca despertó. La voz volvió desde el techo del hospital. Estás entre los que fueron y los que pudieron haber sido. De nuevo el parque, de nuevo la niebla, de nuevo la carretera. Ahora la curva estaba delante de mí, y detrás una sombra me seguía. Era yo, pero hecho de sombras y relojes rotos. Me tocó el hombro. Falta una vuelta más. Después puedes elegir, quedarte o despertar donde nunca estuviste. La curva comenzó a cerrarse, y el cielo se volvió negro como un pozo. Corrí, o al menos lo intenté. Cada paso sobre la carretera parecía más difícil, como si caminara sobre lodo seco. La curva se estiraba, se alargaba, como si nunca fuera a terminar. A los lados, postes de luz comenzaron a encenderse, uno por uno, mostrando escenas congeladas. Mi primer beso, el entierro de mi abuela, una discusión que me cambió para siempre. Y en cada escena, una figura me observaba desde la sombra. Me detuve al ver un banco de parque bajo uno de los postes. Allí estaba sentado yo mismo, pero con barba y cabello blanco, mucho mayor. Tenía un cuaderno abierto en las piernas. «Escribes esto desde hace años», me dijo sin mirarme. Cada noche, cada curva, cada recuerdo que decides no enfrentar. Cerró el cuaderno y me lo tendió. Si lo lees, no podrás volver igual. Pero si lo ignoras, estarás condenado a repetirlo todo. Abrí el cuaderno. Las páginas estaban en blanco, pero al pasar una a una, comenzaron a llenarse solas. Tinta negra, pero temblorosa. Relatos de cosas que nunca viví, o que había enterrado profundamente. Un accidente en 2002, una ruptura que negué, una infancia más sola de lo que recordaba. Y en la última página, una sola frase. Tú decidiste olvidar. Ellos te hicieron recordar. Volteé, el anciano ya no estaba. Solo quedaba el bastón, hincado en el asfalto. Y al fondo, una puerta flotando en el aire, hecha de madera vieja y espejos rotos. El viento soplaba desde atrás. Voces se filtraban por los cristales de la puerta. No vas a despertar si no recuerdas quién eras. No vas a vivir si no enfrentas lo que fuiste. Cada espejo mostraba una versión diferente de mí, algunas deformes, otras con cicatrices que no conocía. Al tocar el pomo, una sacudida eléctrica me recorrió el cuerpo. Todo a mi alrededor se volvió líquido. La carretera se derritió en líneas oscuras. El cielo se rompió como vidrio. Y caí, otra vez. Solo que esta vez no desperté en un lugar conocido. Desperté en un hospital, con un médico que me miraba sorprendido. Señor, ha despertado. Después de tantos años, nadie lo esperaba. Y mi reflejo en el vidrio era el anciano del banco. Mi cuerpo era viejo, mis manos temblaban, mi hermana ya tenía canas, mi madre no estaba, y yo no recordaba cómo llegué allí. Pero sí recordaba la curva, la feria, el carrusel,
Los relojes. Recordaba haber sido muchos y ninguno. Un periódico sobre la mesa decía, marzo de 2041. Me dormí en 2023. Desperté 18 años después. Una enfermera me entregó una caja. Estaba sellada con cinta vieja. Estaba junto a usted cuando ingresó. Nadie supo de dónde venía. La abrí. Dentro, un cuaderno, el mismo, y una llave oxidada, y una nota con mi letra. Si llegas a leer esto, no abras la puerta 2 veces. Mis manos temblaron. El cuaderno aún estaba vacío, pero lo sentí respirar. Desde la ventana del hospital vi una ambulancia llegar. Traía a un joven accidentado. Lo bajaron en camilla. Cuando su rostro quedó visible, mi alma se vació. Era yo, joven, igual que cuando tuve mi accidente. Llegó en coma, dijo una doctora. Tiene 22 años. Se llama igual que usted. El tiempo colapsó sobre sí mismo. La curva no termina, solo te da vueltas. Hasta que olvidas que estás atrapado. La luz parpadeó. Todo se congeló. Las máquinas se apagaron. Una voz habló por el altavoz del hospital. ¿Crees que escapaste? No existen los finales, solo los inicios repetidos. Y en ese instante, la ventana se abrió sola. Afuera, la carretera, la misma curva, esperando. Doy un paso hacia el pasillo. Escucho pasos tras de mí. No hay nadie. Una sombra se desliza por el techo. Una risa infantil se mezcla con un llanto adulto. Y en el reflejo de la puerta del quirófano, no soy yo. Es la figura del presentador de feria, con el reloj en lugar de rostro. La curva nunca fue un lugar, fue una decisión, y yo la tomé de nuevo. A veces creemos que el terror es algo externo, un ente, un espectro, un ruido detrás de la puerta. Pero las historias que acabas de escuchar no te persiguen por lo que muestran, sino por lo que despiertan. Porque cada relato es, en el fondo, un espejo, uno que no siempre queremos mirar. Y lo más perturbador de un espejo no es lo que refleja, sino cuando devuelve algo que tú no recordabas haber sido. Cada persona que habló, cada experiencia contada, dejó una marca en quien escuchó hasta el final. No porque haya monstruos, sino porque hay verdades que solo se entienden cuando el silencio te envuelve por completo. Tal vez tú también has sentido que algo se repite en tu vida. Una curva, un lugar al que regresas sin querer, una casa que nadie más recuerda, una historia que nadie más cree. Si este video te hizo sentir algo que no sabías poner en palabras, no estás solo. Este canal existe para los que aún sienten, aún sueñan y aún sospechan que hay más cosas entre el cielo y la tierra que lo que se ve a simple vista. Cuéntame desde qué ciudad y país nos escuchas. Tu comentario nos conecta, incluso en esta oscuridad compartida. Suscríbete si quieres recibir más relatos como estos y deja tu like si llegaste hasta aquí, porque eso nos dice que estás listo para seguir abriendo puertas que no deberían existir. Pero recuerda, una vez que escuchas, ya no puedes desescuchar, y algunas carreteras no tienen regreso.